Hoy os voy a hablar del aumento de la fuerza máxima, concretamente del aumento de hipertrofia muscular. Para aumentar fuerza máxima tenemos dos vías. Una es la vía estructural, en la cual aumentamos el volumen del músculo, y otra es la vía neural, en la cual estamos trabajando más todo ese componente nervioso del músculo que facilita pues tanto la orden que llegue desde el cerebro hasta el músculo, el tiempo en el que llega, que esa orden llegue en unas buenas condiciones al músculo, y lo que le permite estas cosas al músculo es que funcione con una optimización mucho más alta, aproveche mucho más la cantidad de fibras que tiene y que trabaje de manera más coordinada. Por lo tanto, lo que es la fuerza del músculo aumenta sin aumentar ese volumen muscular. De todas formas, ese tipo de trabajo, que es la vía neural, hoy la vamos a dejar aparte y vamos a hablar de la vía estructural, que es el aumento del volumen muscular o de la hipertrofia. En principio, para aumentar la hipertrofia muscular, lo que se ha comprobado es que la manera en la cual se aumenta el volumen de la fibra, el grosor de la fibra muscular de una manera más acusada, es trabajando 35 segundos con el máximo peso que puedas levantar. Y esto pues equivale al típico método que se suele emplear en los gimnasios, que es las 10 repeticiones al 70%. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo pruebas se llegó a la conclusión de que trabajando 10 series con 10 repeticiones al 70% es cuando se obtenían los resultados más grandes de aumento del grosor de esa fibra muscular. De todas formas, en el músculo no solamente tenemos fibras musculares, tenemos tejido conectivo que pues van envolviendo a las fibras, a los haces de fibras, los aponeurosis que envuelven a todo el músculo. O sea, también están lo que son los vasos sanguíneos, los nervios. Entonces tenemos no solamente tejido muscular. Y otra manera de aumentar ese volumen, por ejemplo, es aumentando el volumen y la cantidad de vasos sanguíneos que hay dentro del músculo. Es lo que se conoce como capilarización. Entonces, para este trabajo de capilarización está demostrado que la manera en la cual se aumenta de manera más acusada es trabajando la fuerza-resistencia. Trabajos entre el 50 al 60%, incluso entre el 40 al 60% de la intensidad máxima, y trabajando con repeticiones entre 20 a 40. También se podía trabajar por tiempo y pues podemos estar hablando entre 20 y 40 segundos. Cuanto más nos alejamos en el tiempo, o sea, cuanto más tiempo hacemos, nos acercamos más al componente de resistencia, y cuanto menos tiempo hacemos al componente de fuerza. Pero bueno, generalizando en torno a esos 20-40 repeticiones, que sería a lo mejor 30-40 segundos, sería cuando aumentaríamos más la capilarización del músculo. O sea que tenemos, por un lado, un aumento de la capilarización, del número de vasos sanguíneos que hay en el músculo y de la distribución de estos capilares llegando a más zonas del músculo, lo que también hace que aumente su volumen. Y por otro lado tenemos lo que más se suele utilizar en los gimnasios, que es el aumento de la propia fibra muscular, que es lo que conocemos como hipertrofia muscular normalmente. Como os he dicho, está comprobado que la vía por la cual se aumenta más este tipo la fibra, más el grosor de la fibra, son esos 35 segundos trabajando con los máximos kilos que puedas levantar, ¿no? Para llegar a ese segundo 35 casi que no puedes más, y eso suele equivaler a ese 70%. Lo que no está demostrado es el aumento del número de fibras, o sea, lo que se conoce como hiperplasia. Eso no hay ninguna prueba científica que lo haya demostrado. Hay que tener en cuenta que la hipertrofia muscular en niños hay que evitarla, y es un trabajo que tienes que hacer progresivamente, ¿de acuerdo? Siempre empezaríamos con un trabajo de fuerza-resistencia, de capilarización, y luego ya pasaríamos a un aumento de la fibra muscular. Hay que tener en cuenta que el trabajo típico que se suele hacer en gimnasios de hipertrofia, pues enlentece. ¿Por qué? Porque por el tipo de movimiento que se suele hacer, para poder aguantar esos 35 segundos teóricos en buenas condiciones, resulta que no puedes hacerla a una velocidad muy alta. Esto hace que solamente impliques a las fibras lentas. Por lo tanto, estás desarrollando esas fibras lentas, dejando las fibras rápidas aparte. Para una manera que hay de evitar esto, si por ejemplo es una persona que hace deportes explosivos y quieres aumentar un poquito de volumen muscular, es trabajar a máxima velocidad con menos peso.
de manera que puedes hacer esos 35 segundos, pero digamos con una carga inferior y a máxima velocidad siempre, por supuesto. También podemos combinar pues, lo que es un método de hipertrofia pura con un método en el cual involucremos más el componente neural, como puede ser el método de pirámide. Tener en cuenta que hasta 70-80% estamos trabajando, bueno, entre el 60 y 80% estamos trabajando hipertrofia, y del 80-85% hacia arriba estamos basándonos más en lo que es el trabajo neural de aumento de la fuerza máxima. Está demostrado que, pues que con este tipo de trabajo de hipertrofia, haciéndolo a mayor velocidad, o sea, a la máxima velocidad que podamos, logramos pues eso, aumentar también las fibras de tipo 2, o sea, las fibras rápidas, y por lo tanto conseguir que no nos lentezcamos tanto. Eso puede ser, por ejemplo, deseable para yudokas, los cuales necesitan movimientos explosivos, pero también necesitan una gran cantidad de músculo para dar el peso necesario, por ejemplo. Una cosa que es importante tener en cuenta es que si trabajamos solamente hipertrofia, no podemos trabajar más allá de las 12 o 14 semanas de trabajo porque no se producen beneficios. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando hemos trabajado estas 12-14 semanas, meter un ciclo, 3 semanitas, por ejemplo, de trabajo neural. Esto va a hacer que mi cuerpo vuelva a asimilar las cargas de entrenamiento. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Si no hacemos esta interrupción del aumento de hipertrofia, estamos activando lo que es la acción de los orgánulos de Golgi. Los orgánulos de Golgi son unas terminaciones nerviosas que están en los tendones musculares, bueno, justo al lado de los tendones, y que cuando llevamos estas 12-14 semanas se activan impidiendo que el músculo siga ganando fuerza. Yo voy a aumentar el volumen, pero será por aumento del grosor de ese tejido conectivo que os he comentado antes, que también está en el músculo, y también por retención de líquidos. Entonces aumenta digamos, lo que es el citoplasma de la célula muscular, no el sarcómero, que es la propia fibra muscular en sí. Por lo tanto, sí que debemos de hacer esta interrupción o intercalar de vez en cuando lo que os he comentado, pues entrenamiento un poquito también de neural, de aumento de fuerza máxima. Otra cosa importante es realizar los ejercicios de hipertrofia a la máxima amplitud posible. Porque eso también va a hacer que este bloqueo que hay a la hora de ganar fuerza máxima, seguir ganando fuerza máxima a partir de esas 12 o 14 semanas, puede retrasarlo un poquito más. Incluso los ejercicios de estiramiento también son muy aconsejables, porque también van a impedir que digamos, ese órgano de Golgi se active y nos impida seguir ganando fuerza. Pues claro, de hecho esto es lo que nos provocaría esos ejercicios de estiramiento, y este trabajo con la máxima amplitud sería un incremento de la síntesis de proteína muscular, que es al fin y al cabo lo que hace que mi fibra se haga más gorda, ¿no? Mi fibra muscular engrose y mi músculo pues se haga más voluminoso. También pues el aumento del número de sarcómeros que trabajan en serie y no aislados. Y luego también decir que, bueno, el aumento de proteína muscular se produce por dos componentes. O sea, o es necesario que se den dos circunstancias. Primero, que haya una intensidad elevada, y luego que haya también un trabajo mecánico también extenso. Es decir, que tenemos que contar con bastantes repeticiones, pero también con intensidades altas. Por lo tanto, si yo trabajo fuerza-resistencia con intensidades bajitas, estoy, digamos, no teniendo en cuenta ese factor de intensidad que me falta. Si por el contrario yo hago un trabajo neural y estoy trabajando con intensidades muy altas, pero hago pocas repeticiones, porque lógicamente trabajando el 90%, por ejemplo, no puedo hacer más de 3, 4, 5 repeticiones. Estoy, digamos, quedándome corto en el trabajo mecánico. Como no existen los dos componentes, intensidad y trabajo mecánico, no estoy logrando toda la hipertrofia que voy a poder conseguir. Como por ejemplo, se va a dar el caso al trabajar ese 10 por 10 al 70 que hemos comentado al principio. De todas formas, este 10 por 10 al 70 es digamos, una culminación de un trabajo previo muy grande. O sea que para llegar a hacer ese tipo de trabajo tendremos que haber pasado antes previamente por muchos otros trabajos, porque si no mi cuerpo no lo va a asimilar. Y ese es otro de los problemas que se da a la hora de trabajar en el gimnasio. Tenemos que tener paciencia, ir con calma, y poco a poco iremos consiguiendo los resultados que queremos.